Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. ¿Qué eres, una vaca o un dálmata? Yo soy la Mancha. No hagas eso. ¡Miles! ¿Nos vamos de aquí? ¿Este día ya no puede ser más raro? ¡Supongo que sí! ¡Detenedlo! ¡Ya! No hay escapatoria. Culpa mía, tíos. Sí que había escapatoria. Spider-Man cruzando el multiverso, exclusivamente en cines. Hola, el 2 de junio se estrena Spider-Man cruzando el multiverso, secuela de la película de animación de 2018 que ganará el Oscar, que tengo que confesar que es uno de los vídeos más fáciles que voy a hacer este año. Pues de expectativas, si queréis también un poco de especulación y de opinión personal sobre los estrenos que se van produciendo en la pantalla grande. Y digo que es uno de los vídeos más fáciles porque voy a hablar de Spider-Man cruzando el multiverso, que confieso, y lo digo públicamente, y sin ningún tipo, o sea, a calzón quitado, que es una de las películas que más ganas tengo de ver en este año. Motivos, muchos. Primero, la gran calidad y la gran personalidad que tuvo su antecedente, la película anterior, ganadora de un Oscar en animación, y que además creo que propuso, pues es una personalidad y una identidad dentro del cine de animación, una identidad propia y una personalidad propia dentro del cine de animación. Ganas de ver también cómo han trabajado un concepto que me parece esencial, viendo los tiempos, nada, digamos, por decirlo así, optimistas que está viviendo el género de superhéroes, cómo esta película puede invertir esa tendencia, puede recuperar para este tipo de propuestas de la fábula de superhéroes en pantalla grande, puede recuperar el impacto y la calidad que tenía este subgénero no hace tanto tiempo, ¿vale? Y es un subgénero que yo creo que tiene todavía mucho que contar y mucho que aportar al cine, pero no de la manera que lo están haciendo hasta ahora. Creo que puede invertir esa tendencia, para mí, negativa, de por dónde va el tiro del cine de superhéroes, esta película, y sobre todo asentada sobre un concepto de legado. Cuando se estrenó la primera película, y está el vídeo por ahí funcionando, o sea que podéis revisarlo, una de las cosas que yo destaqué, y creo que llegué a decirlo y a escribirlo también en la crítica, es que me parecía que era pues la mejor película, o por lo menos la más fiel, en cuanto al legado de Spider-Man, en cuanto al personaje de Spider-Man, en cuanto al tono del Spider-Man de los cómics. Esta película, la que fue el antecedente de Spider-Man cruzando el multiverso. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una película de animación, que por cierto, a los 3 minutos de estar viendo la película de animación, digamos que ofrece o propone la misma magia que consiguen las grandes películas de animación, que para mí es fundamental, y sobre todo, por ejemplo, que consigue cualquier película de Miyazaki, es que a los 3 minutos de empezar a ver la película te olvidas de que son personajes de animación. O sea, la película consigue esa magia del buen cine de animación, de que estéis viendo personajes que te parecen personajes de carne y hueso. O sea, que no estableces esa diferenciación cine de animación, cine en imagen real, sino que tú consumes la película olvidándote de que estamos hablando de una película de dibujos animados, a pesar del nivel de excelencia en lo que era la animación de la primera película, que por supuesto yo confío y estoy seguro que en esta segunda se ha incrementado incluso. Pero aparte de eso, ya decía que este comentario, este videocomentario iba a ser muy fácil. Aparte de eso, el tema del legado, el tema de qué hacer con el legado de Spider-Man. Del Spider-Man Peter Parker, del Spider-Man de los cómics, del Spider-Man. Pues yo creo que la primera película fue totalmente fiel a ese legado y planteó muchas de las cosas que se pueden ampliar y que se pueden, digamos, exprimir aún más
y aportar con más aportaciones en esta segunda película, en Spider-Man Cruzando el Multiverso, a tenor de todos los inicios de camino que se dejaron abiertos en la película anterior. Así que una película que me parece muy prometedora, una película que creo que puede invertir la tendencia, en mi opinión, menos optimista, vamos a decirlo así, del cine de superhéroes que estamos viendo en los últimos meses, o en el último año y medio o 2 años, y una película que además espero que, como la primera, va a romper la tendencia general, pero además va a proponer una identidad propia incluso frente a la primera película, asentándose precisamente sobre ese concepto de calidad artística que tenía la primera, pero asentándose también sobre ese concepto de legado, del tributo a Spider-Man. Lo que nos vamos a encontrar aquí en esta película es además un uso del concepto de multiverso, que en el original es Spider-Verso, que creo que fue el gran hallazgo de la última película de Spider-Man en imagen real, y que, tengo que decirlo, creo que lamentablemente después de esa película no ha sido del todo bien explotado en producciones posteriores. A mí la del Doctor Extraño, por ejemplo, me convenció menos y demás que la de Spider-Man, y que creo que aquí además puede adquirir un nivel de mayor madurez, a pesar de que el personaje es, por edad, más joven que el que tenemos en imagen real, pero creo que puede alcanzar un nivel de madurez no solo en esa calidad artística de la que hablaba antes, sino que puede alcanzar un nivel de madurez en cuanto a la premisa de lo que es la mitología de Spider-Man, en cuanto a trazar todas esas redes de lo que son todas las posibilidades de Spider-Man en ese Spider-Verso, en ese multiverso, y en cuanto a trazar los conflictos del personaje. Una de las cosas que hay que decir es que el personaje de Miles Morales, que es el Spider-Man protagonista de esta película, más allá de que vayan a salir muchos más variables de Spider-Man, y hay un Spider-Man del futuro que creo que puede ser el gran hallazgo de esta película, de Cruzando el Multiverso, pero sobre todo este Spider-Man, este Miles Morales, que surge en esa especie de alternativa narrativa, de mundo paralelo, dentro de los cómics de Marvel, es este Spider-Man que surge como protagonista de relevo en ese multiverso, que aparece por primera vez en agosto de 2011 en el universo Ultimate de Marvel. Hay que explicar muy brevemente que el universo Ultimate de Marvel lo que pretendía era dar versiones, actualizadas o renovadas de los personajes en claves o con una intencionalidad de mayor madurez, de mayor, no solo de retomar personajes clásicos de la editorial y ponerlos, digamos, desde un punto cero para volver a desarrollarlos con unas claves de mayor madurez, de mayor conflicto, destacando mucho lados más oscuros, más siniestros de sus aventuras y demás, sino que esa colección de Ultimate fue la que sirvió, en cierto modo, incluso más que los clásicos de la editorial, para sentar las bases de lo que iban a ser las producciones de Marvel Studios de cine, ¿no? Las versiones cinematográficas de estos personajes icónicos del mundo de los superhéroes. Entonces, interesa mucho centrar este personaje, de dónde viene este personaje y qué aporta este personaje. Este personaje aporta una cosa que se había planteado durante algún tiempo, que es una visión alternativa de Spider-Man, del Spider-Man Peter Parker, con un personaje afroamericano, con un personaje que de alguna manera tenía mucho en común con el primer Peter Parker que conocimos cuando empezaban las historias de Spider-Man de los cómics en los años 60, que era un personaje que estaba en el instituto, que tenía problemas también de aceptación del grupo, es decir, una serie de conflictos y de temas en los cuales hay que decir que Marvel
que los superhéroes de Marvel en los años 60 fueron, en cierto modo, pioneros, junto con algunos personajes de la DC también, pero que fueron pioneros en plantear problemáticas sociales que estaban dándose en las aulas y que lamentablemente hoy en día son están plenamente vigentes, con todos los problemas de aceptación por el grupo, de bullying y todas estas historias. Y de repente este personaje de Miles Morales plantea pues esa alternativa al Spider-Man clásico, sin algo que yo le aplaudo y que le aplaudí a la primera película y que le aplaudo a esta segunda película cuando va a hacer un recorrido por todo el Spider-Verso, sin caer en lo superficial. Es decir, si tú vas a proponer una visión alternativa, esa visión alternativa debe de ser sólida, y esa solidez de la visión alternativa, como ocurre con el Miles Morales de estas películas de animación de Spider-Man, tiene que estar sustentada en base a una historia, en base a un personaje completo, en base a, muy importante, no traicionar el legado original del personaje que todos conocemos y que todos hemos consumido durante muchos años, durante décadas. Varias generaciones consumiendo Spider-Man durante varias décadas, como podemos haber consumido durante varias décadas a otros personajes icónicos como pueden ser Batman, Superman, etc. Entonces, cuando se aplica la renovación de un personaje, creo que lo que hizo muy bien el universo Ultimate fue, a la hora de renovar personajes, a la hora de volver sobre orígenes de personaje, a la hora de dar visiones alternativas de personajes clásicos, icónicos, cuidó mucho las raíces de esos personajes. Y creo que eso es uno de los grandes aciertos que llevó a cabo en su momento la última que ha llevado a cabo la última trilogía del personaje de Spider-Man, Peter Parker, en imagen real, pero creo que ese también es el gran acierto de estas dos películas de animación de Spider-Man, que, insisto, para mí, y ya lo dije, creo que respetaron tanto el legado original de Spider-Man, respetaron tanto el tono original de ese personaje, que es un personaje frágil y vulnerable en algunas cosas, pero que al mismo tiempo es un tipo capaz de levantarse cuando le tumban, y es un tipo capaz de hacer frente a la vida, a la realidad. Que ese es un mensaje muy importante, no solo para adolescentes, sino es un mensaje muy importante para la sociedad actual, para la gente de todas las edades de nuestra sociedad actual, de todos los sexos, de todas las variables que podamos meter en el saco. La capacidad te vas a caer, pero te vuelves a levantar. Tienes que levantarte. Creo que este Spider-Man cruzando el multiverso, además, ahonda en ese concepto del conflicto de Miles Morales, porque claro, el problema del género superheroico es que el subgénero superheroico en el cine es que cuando se trata de manera muy superficial, pues acaba quemando todas sus naves de manera muy rápida, pero cuando se quiere profundizar en él, cuando se quiere buscar todas los flecos, las propuestas que ofrece, los caminos que ofrece para poder desarrollar una reflexión sobre la sociedad en la que vivimos, sobre los problemas de la sociedad en la que vivimos y sobre los problemas que afrontamos todos los fulanitos y fulanitas normales y corrientes, la gente de a pie en esa sociedad en la que vivimos, rinde muy bien si está tratado con talento, si está tratado con calidad. Y aquí creo que la calidad en la primera película quedó tan clara precisamente por ese respeto al legado y a las raíces originales del personaje original, que además estaba incorporado de alguna manera también en el relato, con la presencia de un personaje que, digamos, hacía un papel más de secundario frente a Miles Morales, con una habilidad para no quitarle protagonismo a Miles Morales, que esa es otra de las claves de este binomio de películas de animación que plantea Spider-Man, ¿no? Y que va a rematar cruzando el multiverso. Y es decir, un problema que ha tenido el cine de superhéroes en los últimos tiempos. No se trata de sumar personajes de manera indiscriminada, simplemente por sumar personajes.
No se trata de caer en el tema de la película de grupo, hacer película de grupo, porque claro, Vengadores tuvo éxito y tal, películas de grupo. A ver, se trata de forjar un grupo, pero en ese grupo de figuras que aparecen, esas figuras, cada una de ellas, aunque tengan una clave de papel de participación más secundaria en el relato, que hay que cuidar que no borren, y no lo borran, a Miles Morales como protagonista central, tienen que tener su propio protagonismo. Y si están ahí, tienen que estar por algo, tienen que aportar algo. Si no aportan, sobran. A mí me llamó mucho la atención la manera en la que incluso en los títulos, en los créditos finales, en las secuencias estas que se añaden al final de la película, de la primera película de Miles Morales, de este Spider-Man de animación, incluso en eso aparecía, no voy a hacer spoiler, no hay spoilers en este vídeo, por cierto, aparecía pues una visión de Spider-Man que hacía un homenaje a esa, precisamente a ese Spider-Verse, a ese multiverso de Spider-Man. Claro, podríamos pensar, no, pero el Spider-Man original es Peter Parker. Bueno, a ver, esto arrancó con Peter Parker, pero a la altura a que ha puesto el multiverso, no solo las películas de imagen real, sino más aún todavía la primera película de Spider-Man de animación, y a la altura a la que pone el multiverso, ese Spider-Verso, esas distintas realidades con distintos Spider-Mans, que propone Spider-Man cruzando el multiverso, creo que ha llegado el momento de reconocer que sí, que Peter Parker fue un punto de partida, pero que hay muchas variantes, muchas versiones de ese personaje de arranque. Creo que en esto, en general, el multiverso en los cómics me parece que ha funcionado muy bien. Creo que lo han tratado de una manera muy sensata y muy coherente. Han sabido explotar esa idea de distintas versiones de Spider-Man. Y lo que viene a hacer Spider-Man cruzando el multiverso es recoger ese legado, ese concepto de decir, vamos a respetar esa calidad que se ha propuesto, esa solidez. Es decir, no inventar personajes o no sumar personajes al conflicto o a la corriente narrativa general porque sí. No. Se trata de que estos personajes tienen que aportar algo. El conflicto que tiene Spider-Gwen en esta película creo que es una prueba, una muestra de ello, es un ejemplo de ello. Y cómo todo suma, todos los personajes suman, que pueden sumar a lo mejor un chiste en un momento determinado, pero tras ese chiste está toda una definición, entre muchas comillas, filosófica de cuál es la idea central del personaje de Miles Morales como Spider-Man. Y otra cosa que creo que hay que destacar de Spider-Man cruzando el multiverso es que en su premisa argumental no se acomoda a decir, bueno, tengo un personaje que es Miles Morales, que está presentado en la primera película, y ahora lo que voy a hacer es incidir más en todo lo que se contó en la primera película. No. Creo que es muy saludable que se produzca un cambio de carácter creativo en la dirección y demás, porque este personaje no se puede quedar quieto, no se puede quedar con lo que ganó y con lo que consiguió en la primera película. Tiene que evolucionar, tiene que progresar, y se progresa a través del conflicto. Y el conflicto que va a enfrentar este personaje en esta segunda película es aún mayor que el que enfrentará en la primera peli. Entonces, y más hacia la madurez, o sea, que el personaje vaya madurando en cada película, que es algo que se le puede reprochar a algunas películas de superhéroes, que es que parece que los personajes no maduran, es decir, siempre es el mismo personaje, no hay un arco de desarrollo de personaje de una película a otra, sino que pareciera que el personaje estuviera como estancado, como en un bucle y demás. El Miles Morales de Spider-Man cruzando el multiverso evoluciona del Miles Morales de la película de animación anterior. Tiene que tener algún tipo de camino de madurez, tiene que tener un arco de desarrollo. Y hacer eso corriendo un riesgo, porque es un riesgo, desde el punto de vista de construcción de argumento, de construcción de guión, de construcción argumental y de la historia, es un riesgo decir, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo sumando más personajes de los que teníamos en la primera peli,
Eso puede producir un desequilibrio y hay que saber hacerlo muy bien para que la química de todo el conjunto funcione. Por eso al principio decía que era uno de los vídeos más fáciles que me iba a tocar hacer este año, no solo por las expectativas generadas por la calidad de la animación de la primera película, que evidentemente también tiene su evolución en esta segunda. Digamos, los propios creadores han querido no quedarse estancados en la propuesta audiovisual que se hizo en la primera, sino que hay que ir más adelante. Si el personaje madura, nuestro estilo audiovisual tiene que madurar, tiene que ponerse a tono. Y después, por cómo en la primera, al fin y al cabo, es una película de origen, en la cual se planteaba ese conflicto tan interesante de Miles Morales con el padre, también definido con ese sentido del humor. Es decir, las historias de Spider-Man, tradicionalmente, en los cómics, han estado tocadas por el drama, ¿vale? Y todos los seguidores del personaje sabemos que grandes hitos de la vida de ese Spider-Man de ficción en los cómics, en las viñetas, han quedado marcados por muertes de personajes principales. No vamos a decir cuál por no hacer spoiler, porque este vídeo lo puede ver cualquiera que todavía no se haya zambullido en ese mundo apasionante de la mitología de Spider-Man. Pero está marcada por fallecimientos, por desapariciones de personajes principales. Pero la manera en la que abordaba el drama la primera película de animación y cómo se puede plantear el drama aquí también es una manera que no incide en el melodrama sobreactuado, no incide en la emoción llorona, voy a ser claro, sino que introduce ese punto de distanciamiento desde el humor también, que me parece que era muy, muy interesante en cómo se definía el conflicto de padre e hijo en la primera película, ¿no? Porque eso le hace falta al personaje de Spider-Man, sea Peter Parker o sea Miles Morales. Eso se ha aplicado en la última trilogía, ese sentido del humor en la última trilogía del Spider-Man de carne y hueso. Pero en el caso de la animación yo creo que tenían incluso hasta más libertad para trabajar en ese juego de introducir esa especie de pincelada humorística dentro de ese conflicto padre-hijo que se planteaba. En la primera película será el conflicto del personaje y el enfrentarse a esa idea de ahora tengo superpoderes. ¿Qué hicieron en la primera película? Consiguieron que eso que nos lo habían contado 40 veces pareciera absolutamente nuevo. Y no solo porque estuviera en otro mundo, y no solo porque estuviera en clave de animación, sino porque estaba en una clave de madurez narrativa. Es decir, te puedo contarle el origen del personaje, te estoy contando el origen de otro personaje, pero estoy respetándote el legado del personaje original. En esta película, el conflicto se amplía. El conflicto se amplía como se amplía el universo, o sea, el Spider-Verso, el multiverso de personajes en líneas paralelas, ¿no? Y además es muy interesante cómo se juega con que las cosas no son necesariamente lo que parecen. Es decir, que te hayan tocado la lotería de los superpoderes no necesariamente tiene que ser algo positivo, sino que te puede poner en una situación de conflicto, en una encrucijada moral importante, una encrucijada moral imposible, donde hagas lo que hagas siempre vas a perder algo, ¿no? Y a partir de ahí, con todo esto, evidentemente creo que ya de premisa la película va madurando también de la misma manera que madura el propio personaje de Miles Morales. A ver, he intentado destacar las características que me parecen muy positivas del personaje. De paso os invito a que le echéis un vistazo a ese universo paralelo del que sale Miles Morales, que es el multiverso. El multiverso en los cómics, en las viñetas. No voy a hacer spoiler con esto, pero hay un momento clave en la existencia de Miles Morales en los cómics, muy vinculado al personaje del Spider-Man original de Peter Parker, muy vinculado. Los que habéis leído los cómics sabéis a qué me refiero.
extremadamente vinculado, que es uno de los momentos altamente dramáticos de esto, y en el que al lector se le planteaba lo que parecía un imposible, que es decir, ¿realmente este Spider-Man, Miles Morales, puede coger la antorcha, puede recoger la antorcha de Peter Parker? La primera película de animación creo que demostró sobradamente que podía recoger esa antorcha sin ningún problema, que podía recoger ese legado. Y no sé, igual es una percepción mía, pero a mí me parece que en la primera película lo que vimos también es que había una ilusión, pero sobre todo una libertad para poder abordar la mitología de Spider-Man en toda esa riqueza multiversal, por decirlo así, que estaba planteada en los cómics, ¿eh? Esto todo viene de los cómics, pero siendo muy fieles a premisas de los cómics, que creo que es lo que ha marcado el nivel de calidad superior de esta propuesta de cine de superhéroes, que como digo, creo que llegando a la cartelera ahora llega en muy buen momento para de alguna manera reactivar esa vinculación del público con este tipo con este subgénero, ¿no? de superhéroes, que lo decimos muchas veces, o lo decimos en algunas críticas, parece que se estuviera agotando, parece que tal, pero de repente te llega una película y te dice no se está agotando. Quizá lo que se agota es el talento o las premisas que llevan a algunos creadores a entrar en un género del cual no están enamorados, o hacia el cual no sienten un afecto, o a tratar unos personajes que incluso les producen cierto desafecto en torno a unos códigos, a unas claves que se hayan establecido y demás, y ellos quieren llevarlos por otro camino. Esa necesidad de innovación del personaje, de renovación del personaje, todo eso está muy bien, todo eso es saludable. Spider-Man, la primera de animación lo demostró, esta Cruzando el Multiverso lo vuelve a demostrar, es saludable cuando se hace bien. Cuando se hace de una manera, si se quiere, no digo casual, pero digamos un tanto oportunista y demás, las cosas salen peor. Entonces, ningún problema con renovar personajes. Estas dos películas de Spider-Man de animación creo que demuestran que los personajes, claro que admiten renovación, claro que admiten relevo, claro que admiten el tránsito del legado de un personaje a otro y de una mitología, por supuesto, si se hace bien. Que esa es la clave, hacerlo bien. Y si se hace con cariño, y se hace con respeto a las raíces establecidas de antemano, para, como digo, muchas generaciones de lectores que han conocido, que han vivido las hazañas de este personaje, de este Spider-Man, que de repente pues se multiplica y tiene pues esta capacidad de extender su legado diversificado en distintos personajes, en distintas líneas paralelas. Por último y para terminar, creo que esta película abre muchas puertas y muchas ventanas a muchas posibilidades del universo Spider-Man, que pueden ser explotadas tanto en imagen real como en animación. Y espero que eso sea así. O sea, espero que haya esta posibilidad de explotar el concepto de multiverso de esta manera, con estos estándares de calidad, y que no sea solo en imagen real, sino que también sigamos teniendo variantes de animación. Creo que sería muy interesante porque, como digo, destaca mucho la personalidad audiovisual que tiene esta doble propuesta de película de animación de estas dos películas de Spider-Man, y yo creo que la gente lo va a disfrutar. Creo que además las dos películas de animación, Spider-Man Cruzando el Multiverso, tiene una capacidad importante para este tipo de producto de ocio audiovisual. Y es que cualquiera, sea o no seguidor de Spider-Man, puede ir a ver la película. Diría más, a ver, hay claves y tal, pero no son esenciales. Cualquiera que incluso no haya visto la primera película de Spider-Man en animación, puede entrar en esta segunda, puede entrar en la mitología en esta segunda, y aficionarse y disfrutar con esa mitología. Y eso habla mucho de la personalidad que tiene cada una de estas películas por separado, y de la personalidad que mantienen frente a todo lo demás que tiene que ver con el universo Marvel de superhéroes, y a todo lo demás que tiene que ver el concepto de la fábula de subgénero de superhéroes en el cine. Bueno, aquí lo dejo. Disfrutad de la película.
y aprovechar estos buenos momentos que nos sigue dando el buen cine, que afortunadamente sigue existiendo en sus claves comerciales de ocio, evasión y esparcimiento. Hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.